ya está con nosotros. La doctora Débora Juarbe, lista para compartir una linda experiencia con, ¿verdad?, de herramientas también. La semana pasada, ciertamente todavía hoy la gente continúa en el diálogo de que, ¿verdad?, de las herramientas que se lanzaron la semana pasada, hablando sobre la experiencia de la confidencialidad, que aprovecho para decirles que la doctora Débora Juárez me envió el documento para aquellos y aquellas que también desean tener el documento para que en un proceso de consejería pastoral usted lo pueda compartir en esa primera sesión, ¿verdad? Para que todo esté en récord y que todo esté claro y todo esté en orden. La tenemos. ¿Qué tiene que hacer? Usted va a Terto Hablemos, usted va a nuestro inbox y usted me escribe allí, mira, pastor, yo quiero yo la quiero, y te la enviamos. Y ya sea por email o ya sea por el inbox suyo personal, pues usted nos lo deja saber y con todo gusto le enviamos el documento. Y esto es gracias a la doctora Débora Juarbe y a su buen corazón de servir a nuestra gente. Doctora, qué bueno que usted está con nosotros. Gracias nuevamente por estar acá. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Pastor Semidey. Amén. Una alegría estar aquí nuevamente con todos ustedes. Aquí para hablar de herramientas, ¿verdad? En lo que es la orientación espiritual. Y hoy quisiera compartir aspectos a considerar en la orientación espiritual a víctimas de violencia domésticas y agresores, que es una parte un poquito, ¿verdad?, más delicada. Casi siempre lo enfocamos en la víctima, pero sabemos que en nuestras iglesias muchas veces vamos a tener parejas que están viviendo experiencias de violencia y ambos son miembros. Y ahí pues surgen muchos cuestionamientos: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a intervenir? Y para eso pues tenemos algunas recomendaciones. Entendemos que este tema es un poco amplio y quizás hoy vamos a tocar parte de él y el próximo lunes lo continuamos. Pero sí sabemos, ¿verdad?, que estar en una situación de violencia muchas veces genera en la víctima vergüenza, impotencia, miedo, y entonces por esa razón lo callan. Porque cuando se trata de una pareja que ambos asisten a la iglesia, a veces ese agresor o agresora, ¿verdad?, porque sabemos que esto puede venir de un hombre o de una mujer, goza de la aceptación de la congregación e incluso pudiera considerarse una persona bien carismática y de mucha influencia. Tenemos muchos casos que responden a esas características. Personas que tienen un buen alcance y las personas los ven con buenos ojos, pero no saben que están agrediendo a su cónyuge. Y nadie imagina que esa persona pudiera ser un maltratante o una maltratante. Y si existe en efecto esa violencia, la vamos a saber probablemente por verbalizaciones que tenga esa persona que es víctima, o a veces porque nos están dando señales, o puede ser que alguien lo sepa y se lo comunique al pastor o a la pastora. Pero lo que sí, nosotros, ¿verdad?, si tenemos una sensación o percepción de que algo, una situación de violencia está ocurriendo, pues sería importante explorarla, o por lo menos darnos cuenta de que pudieran ser algunas de esas señales. Doctora, antes de que continúe, y yo quiero felicitarle por el tema de hoy, como todos los temas que usted nos trae, y este de hoy me parece que es medular. El hablar sobre el tema de la violencia doméstica en la iglesia es hablar de un tema que es real. El querer tapar nuestros ojos, que eso no está ocurriendo, me parece que es engañarnos. En la iglesia se da los elementos de violencia
y se dan no tan solo de la violencia del hombre a la mujer, sino también de la mujer al hombre. Se dan los elementos de violencia y a mí me parece que es importante que con usted, que nos está ayudando a hablar sobre este tema, y me parece que el poder mirar a los ojos esta realidad es el comienzo de que la iglesia cada vez más tenga herramientas para poder ayudar nuestra gente en medio de las experiencias de violencia doméstica. En efecto, existe mucha violencia y mucho silencio, y sabemos que parte de erradicar la violencia es romper el silencio. Eso es correcto. De que esto está ocurriendo, porque muchas veces la persona que es agresor o agresora precisamente logra intimidar y mantener bajo control a esta otra persona precisamente porque está en el anonimato. Cuando sabe que ya no está en el anonimato, es que a veces empiezan a ocurrir esos cambios. Pero por eso es que parte de lo que hace la persona agresora es aislar a la persona que es víctima, precisamente para que otros no lo sepan y para que la percepción e ideas que esa persona quiere que prevalezcan en el otro o en la otra queden. Porque si otro no le habla, pues esas ideas no cambian. Y es una manera de mantener ese control. Es bien importante que sepamos que en toda orientación espiritual, lo primero que nosotros vamos a ver es si esa persona tiene satisfechas sus necesidades básicas. Y luego de esas necesidades básicas, como decir la alimentación, vivienda, etcétera, lo otro que el ser humano empieza a tratar de satisfacer es la seguridad. Por eso a veces nosotros pudiéramos estar enfocados en una persona en que tenga buena estima, sentido de pertenencia, etcétera. Pero si esa persona tiene un problema de seguridad, no va a poder enfocarse en llenar esas otras necesidades hasta que esta necesidad, que va a ser primordial, sea satisfecha. Y cuando estamos hablando de la violencia doméstica, estamos hablando de ese elemento de seguridad que la persona necesita tener satisfecho. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que el primer paso sería confirmar que la persona está en una situación de peligrosidad. Y algunos indicadores que nos pueden ayudar es si vemos que esa persona le tiene miedo a su pareja. Si vemos que la persona constantemente está evitando que el otro se enfade. Y esto que estoy mencionando es algo que quizás ustedes pueden observar, pero también pueden preguntar si están teniendo alguna sospecha. Doctora, le voy a dar por ejemplo, ejemplos de la vida de comunidad de fe. ¿Cómo yo, como pastor, puedo quizás ver unas banderitas rojas, que algo está raro? Por ejemplo, si yo le digo a una hermana, son cosas que nos han pasado a nosotros. Claro, excelente. Y yo digo a la hermana, bueno, vamos para este domingo, vamos para la casa de Débora, vamos para visitarla, que queremos darle un culto a Débora en la casa. Y de momento la hermana Débora dice, no, para mi casa no. No, para mi casa no, porque tú sabes, mi esposo no es cristiano y mi esposo, tú sabes, yo no quiero problemas. Y de momento uno ve un cambio dramático. Y de momento no tan solo un cambio en su expresión dramático, sino miedo. Hay un miedo. Eso es una bandera de que, caramba, pero si es un culto, no es nada malo. Pero ya te va levantando una sospecha y ya levantando una banderita de que en algún momento dado debería yo, con alguna hermana, preguntarle a la hermana Débora cómo te podemos ayudar, que hay alguna situación que pudiera estar ocurriendo. Así que ese pudiera ser uno de los casos que a nosotros, por ejemplo, a mí me ocurrió. Y entre otras cosas, pero ciertamente les doy un caso de la vida de fe, que son típicos, que ocurren en una comunidad cristiana, que me pueden arrojar algún tipo de bandera de que algo pudiera estar sucediendo. Trato de que esa persona tiene miedo, y otro ejemplo ahí también puede ser una persona que no
recibe llamadas en el momento que está su cónyuge, que siempre dice, no, 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 es porque ahí estaba mi esposo o mi esposa, y eso puede indicar que hay miedo hacia la pareja y que mientras la persona esté, se inhibe, ¿verdad?, de hacer ciertas cosas. Y ahí podemos observar miedo y sospechar que quizás algo está ocurriendo. Y entonces, o evitar que la pareja se enfade. Es que tengo que saber si le gusta o no le gusta. Y sabemos que entre parejas uno hace esas preguntas, uno no quiere, ¿verdad?, que el otro esté enfadado. Nosotros creemos en el acuerdo de pareja, pero cuando usted ve que ya es algo que entre pareja se puede escoger y seleccionar normalmente, que no hay libertad, que la persona siente que siempre tiene que pasar por ese escrutinio. Correcto, doctora, pero por ejemplo, el horario. Tengo que llegar a cierta hora, no puedo pasarme. O sea, por ejemplo, si yo me tengo que pasar por unos minutos o mi esposa se pasa por unos minutos, pues ella me llama, mira, Chuito, no voy a poder llegar a las 9 o a las 8, pero voy por ahí de camino. Pero en este caso, no es ni tan siquiera llamar. No, tengo que llegar a la hora que es. O sea, y se me ocurra llamar para pedir, ¿verdad? Para dejarlo saber. Y automáticamente está llegando la hora del momento de irse y hay nerviosismo, me tengo que ir, o sea, tengo que arrancar, no puedo llegar fuera del tiempo. Eso es una bandera también. Exacto, esa cara de terror que nos está diciendo que la persona ya no se puede concentrar en lo que está pasando ahí, que la persona tampoco acepte participar en muchas de las actividades que puedan ser fuera del culto. Eso también nos puede dejar saber que hay algún elemento de control. O cuando alguien hace expresiones que le ha perdido el amor a la pareja, ay, uno se cansa, cosas así. O cuando la persona hace un comentario que desearía que el Señor se lo lleve o se la lleve tranquilamente, pero ay, sería como una liberación. Expresiones así nos pueden dar a entender, ¿verdad?, que hay un elemento de violencia. Hermano, ayúdenme a orar, hermano, para que Dios se lleve a mi esposo o a mi esposa. Esas cosas. Eso es una bandera. Sí, eso pasa. Cuando hay personas que dicen, ay, mira, uno de estos, a veces pues, si Dios se lo lleva. Bueno, mire, esto es real. Esto es real. Nosotros reímos, pero es así, es real. Pasa, y a veces la gente lo puede decir hasta como algo jocoso, pero es porque están viviendo una situación que ya es desesperante para la persona. Así y vamos a tener quizás confesiones como, mira, yo estoy recibiendo amenaza, o cuando nosotros estamos en esa sospecha. Fíjate que muchas de las personas que son víctimas de violencia conyugal lo normalizan. No lo ven como que es una situación de peligrosidad, sino como que esto es un problema de matrimonio común y entonces le quitan peso, ¿verdad? O porque los demás dicen, no, esas cosas no se hablan, pero hay situaciones que cuando representa peligrosidad para la vida emocional y física de la persona, debemos de atenderla y poder ayudar a esa persona a que ese no es el plan de Dios, que viva, ¿verdad?, sintiéndose en angustia y terror todo el tiempo. Otra cosa que es una señal. Doctora, perdóneme que le interrumpa, pero usted acaba de ponerle el cascabel al gato, lo que acaba de decir. Y lo digo de manera coloquial. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Pero por otro lado, tenemos instancias religiosas, ¿verdad? Experiencias nuestras particulares donde se promueve el permanecer en el ambiente de la violencia. Donde mantente ahí, vamos a orar y mantente ahí. Y entonces, de alguna manera, se promueve el terror, el miedo a que si yo quiero ser libre de un ambiente opresor y de un ambiente de que me lastima, que me hiere, que me golpea, pero entonces, por otro lado, el discurso de muchas congregaciones es no, mantente, vamos a orar por ti, quédate. Y me parece que también esto, y yo sé que podemos trabajar en otro tema, no es el tema, pero me parece que de alguna forma, doctora, se promueve el que la violencia se mantenga y se propague en nuestras congregaciones.
Sí, por eso es que es bien importante que nosotros podamos evaluar esa peligrosidad. Y la peligrosidad a veces no es solo física, como mencionaba ahorita, también la peligrosidad la podemos tener a nivel emocional. Sí. Una persona que es aniquilada emocionalmente es como si muriera. Y hay personas que así mismo lo refieren, estoy en una situación muerto o muerta en vida. Así es. Y entonces el plan de Dios es que nosotros podamos vivir en libertad y ayudar a las personas a que puedan tener esa plenitud de vida y también presentarles el plan de Dios, tanto a esa persona que está viviendo esa peligrosidad y en este caso que vamos a ver después en otra parte, también ayudar a personas a que no vivan controlando, ¿verdad?, a su cónyuge y viendo eso como que es algo normal, bueno, sino, ¿verdad?, que sea el amor y la unidad que establece la palabra de una manera sana y con respeto dentro del matrimonio. Y una señal a veces que es bastante notoria es cuando hemos conocido una persona que era bastante amigable, sociable y está en aislamiento. Ya ha perdido sus amigos, no los busca. Eso es una señal generalmente de cuando alguien está tratando de que no se una a los demás. Y si nosotros le hacemos estas preguntas o notamos algo y empezamos a decir, ¿usted ha tenido alguna amenaza? Porque también a veces vienen amenazas de que si tú cuentas algo no vas a tener mi apoyo económico, de quitar los hijos, etcétera. Todo eso puede ser una señal de que esa persona está en una situación de violencia. Y añado dentro de esto también personas que a veces son inmigrantes que las amenazan con que no tienen derechos. Y sí, toda persona, ¿verdad?, tiene derecho a ser respetado y a que no se infrija violencia hacia él o hacia ella. En esta parte, algo que yo quiero destacar hoy es que uno de los puntos que nosotros vamos a tener en mente es que si nosotros sabemos que esa persona está en una situación de violencia, cuán segura está o cuán seguro está esa persona para orientarle. Y como parte, ¿verdad?, de ese primer encuentro, queremos destacar la ventilación y validación de sentimientos o pensamientos. Escuchar, ¿verdad?, a esa persona de manera activa y no emitir juicios tales como, pero ¿cómo va a ser si esa persona no mata ni una mosca, tú sabes? Yo no puedo creer eso que me estás diciendo, pero ahora es que tú vienes a decir eso. O por lo contrario, que a veces se juzga a la víctima como que tú estás haciendo para provocarlo. ¿No será que algo está pasando que él se pone agresivo contigo? Entonces se revictimiza a la persona. Exacto. Y cuando una persona está en una situación de víctima, esa palabra revictimizar es algo que nosotros tenemos que tener en mente de no hacer, que no es poner a la persona en otra situación de víctima, ¿verdad?, pasando un juicio de que se sienta mal por haber acudido a buscar ayuda. Así que está sometida totalmente, está segura o seguro que tú no estás sobreactuando, ¿por qué demoraste tanto? Más bien, ese primer acercamiento debe ser escuchar activamente y explorar en qué peligrosidad está esa persona. Si hay amenaza, si hay devaluación de la persona, de su estima, si se ridiculiza a esta persona, ¿qué es lo que le lleva a sentirse de esa manera? Primer paso ese, y validar esos sentimientos que tiene esa persona para poder empezar a orientarle. Así que yo creo que esa apertura para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo va a ser de mucha bendición a esa persona que pudiera estar viviendo un momento de violencia. Y entonces vamos
después a ir presentando unos aspectos que son bien importantes, éticos y legales en estos casos, para poder realmente mantener en seguridad a la persona y darle una ayuda efectiva. Y también con el tema de cómo entonces ayudar a la persona que es agresora o agresor si está dentro de nuestra iglesia. A mí me parece que esto es un tema extraordinario, doctora, que usted pueda, ¿verdad?, trabajarlo de acuerdo a su experiencia y que nos pueda llevar por este sendero que me parece que, de hecho, este proceso y esta situación de la pandemia exacerba la violencia. La exacerbó definitivamente. Los casos aumentaron. Claro. Pues por las personas al estar, ¿verdad?, dentro, no poder salir, pues Sí. quien ejerce la violencia tenía todo el tiempo allí a su víctima y había más periodos de violencia. Correcto, correcto. Y esto se traspola obviamente a la vida de la iglesia. Hay personas que en esta experiencia de violencia están yendo a nuestras comunidades de fe y los pastores y las pastoras debemos de tener esos elementos y estas herramientas claras y de cómo nosotros vamos a actuar ante esta realidad que nosotros estamos experimentando. Vivimos Sí. tiempos intensos y es importante que los pastores y las pastoras tengamos herramientas como esta, que sepamos identificar cuáles son esos indicadores, que sepamos hacer las preguntas adecuadas, explorar de manera adecuada, que cuando hagamos ese acercamiento lo hagamos de manera adecuada para que la persona no se sienta que de alguna manera, tú sabes, sienta miedo, porque tiene miedo ya por la violencia, pero que ahora tampoco tenga miedo de que algo le vaya a ocurrir porque se le está haciendo este acercamiento. Así que a mí me parece que hay cosas que son importantes que debemos ir mirando, doctora. Exacto, y eso es lo que vamos a ir mirando, cómo vamos a ayudar a esa persona a mantenerse segura después de esa confesión. Y yo creo que esto está pasando diariamente y muchas mujeres, hombres, que yo he trabajado con ellos que son víctimas de violencia, yo creo que el apoyo es fundamental para que haya un cambio en su vida. Yo creo que podemos ser ese ente de apoyo y lo otro que me dicen es yo no sé qué hacer. Es poder brindar esa orientación. Hacia eso vamos y lo vamos a estar compartiendo. Doctora, me parece que es poderoso. Tengo por acá a Jesús Martínez que nos dice, al licenciado Jesús Martínez nos dice, saludos y bendiciones para usted y a mi amiga la doctora Débora Juárez. Ay, saludos cariñosos para Jesús. Jesús está lo por ahí. Lo estimamos mucho, lo queremos mucho en nuestra familia. Bueno. Así que qué bueno, Jesús, la Iglesia Manantial de Redención conectada con nosotros. El pastor Nelson nos dice, gracias a la doctora Juárez, siempre lleva a mi mente a otro nivel de reflexión con su segmento. Me alegro mucho. Así que, Nelson, doctora, qué bueno. También la pastora Xiomara López nos dice, cuando veamos las alertas, seamos diligentes y manos a la obra. Hay mucho por hacer. Totalmente de acuerdo, doctora o pastora Xiomara López. Doctora, sin lugar a dudas, esto es un tema que se va a continuar. Así que recuerden los lunes, la doctora Débora Juárez es nuestra invitada a las 7:40 de la mañana. Si este segmento te gustó, lo puedes ver en diferido, aquí queda grabado, o si no, vas a Jesús Semida y Ministries en YouTube, te suscribes a nuestro canal y allí lo puedes ver y lo puedes compartir también. Doctora, ¿cómo la gente puede conocer de usted y de su ministerio? Puede conocer a través del 787-649-4037. Estamos allí a la orden, 787-649-4037. Y la doctora usted la puede invitar a diferentes actividades. De hecho, este sábado estuvo con un grupo de pastores en Río Grande. Doctora, ¿cómo le fue? Sí, muy bien. Y un saludo cariñoso y especial al cuerpo ministerial de la Iglesia Universal de Jesucristo. Qué estimados pastores, que estuve compartiendo con ellos. Qué bueno, doctora. Nos alegra mucho. El Señor le está bendiciendo de manera extraordinaria, ciertamente su humildad y su buen deseo de servicio abre los espacios y el Señor le está usando de manera poderosa para bendecir los pastores y las pastoras. De hecho,
La doctora Débora Juárez también es profesora del Seminario Teológico de Puerto Rico y por sus manos pasan montones de pastores y pastoras y son adiestrados a través de sus manos. Y yo soy uno de ellos. He sido uno de los que ha pasado por las manos de la doctora Débora Juárez y aquí estoy haciendo lo que me ha enseñado la doctora. Me falta todavía y a seguir aprendiendo, pero ahí voy. Ahí vamos poco a poco aprendiendo en el proceso y gracias a Dios y a gente como la doctora Débora Juárez que nos capacitan para poder ser esos hombres y mujeres que Dios está usando para el ministerio. Gracias, doctora, por bendecirnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad y bendiciones. Un abrazo, doctora, que tenga un excelente día. Óigame, qué tremenda experiencia. Mira, también por acá me escribe Omaira McNamee desde Panamá y nos dice, buenos días, muchas bendiciones, tremendo tema. Así que, doctora, la gente muy contenta con lo que está sucediendo acá en Texto Hablemos. Un abrazo, doctora, que vaya bien.